En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, recordamos también que Antioquia es el departamento del país donde más víctimas se han identificado en el marco del conflicto, con un registro de 1.900.000 personas. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, como una medida de reparación para las 9.650.204 víctimas que se han identificado en el territorio nacional, de las cuales Antioquia aporta 1.910.700 del consolidado nacional. Más de 3.000 familias hemos atendido en reparación de derechos y poder hoy en Medellín decir que las víctimas están siendo acompañadas, están siendo reparadas y sobre todo han sido respaldadas frente a su lucha. Para el caso de Medellín se han identificado 3.819 víctimas en el restablecimiento de sus derechos y atendido a 1.501 en rutas de atención inmediata para la población víctima de desplazamiento, víctimas sexuales, trata de personas, familias víctimas de homicidio y atención a líderes y defensores de los derechos humanos. Se puedan resignificar, podamos reivindicar los derechos de las víctimas, cumplir con esa labor social de finalmente superar las dinámicas del conflicto y en consecuencia ser un espacio de invitación para que habiten nuestra casa y convivamos y generemos un espacio de paz. Señalan desde la administración municipal que con la firma de voluntades con la JEP y la gobernación de Antioquia avanzan en la implementación del sistema restaurativo en la zona conocida como La Escombrera, en la comuna 13 San Javier. La Unidad Nacional para las Víctimas confirmó que Antioquia es el departamento en donde también más se ha invertido recursos de la nación, con dineros que ya superan los 4 billones de pesos. Del total de 1.563.672 indemnizaciones pagadas a las víctimas en Colombia por un valor de 10,9 billones de pesos, cerca de 340.000 se adjudicaron en Antioquia, siendo el departamento el que más recursos se han invertido para reparar a las víctimas, con cifras que superan los 4 billones de pesos. Tenemos hoy aprobados 2.7 billones de pesos para reparar a las víctimas del conflicto armado. El departamento de Antioquia va a superar las reparaciones que el año pasado entregamos. El año pasado entregamos alrededor de 25.000 reparaciones administrativas y este año esperamos superar eso más o menos en un porcentaje de un 80%. Como parte del proceso de reparación, el día de hoy, familias víctimas del conflicto armado recibieron títulos por 180 hectáreas en Yarumal por parte de la Agencia Nacional de Tierras, como es el caso de Miriam y su familia. Años atrás nos tocó un proceso muy duro. Todavía pues yo digo que no lo hemos superado porque cuando hablo mucho de él me da mucha nostalgia y me da ganas de llorar. Y mi hermana, la que me sigue a mí, estaba embarazada cuando entró un grupo paramilitar. Ella se fue para Yarumal a hacer un control del embarazo. Cuando en una camioneta y en la plaza de Yarumal se la montaron y se la llevaron. Así como Miriam, como parte del proceso de reparación integral de víctimas, se han expedido 928 títulos en este gobierno para el departamento de Antioquia. Y miles se identifican con esta historia de Miriam. Y en medio de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, la Defensoría del Pueblo puso sobre la mesa la oportunidad de reformar la ley de víctimas del país. Como parte del homenaje en el Día Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, el defensor del pueblo Carlos Camargo Asís expuso los fundamentos y puntos más relevantes de la reforma a la Ley de Víctimas, que actualmente está en debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Nuestro proyecto de reforma, otro de los puntos primordiales es la protección de las personas víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo y el diseño de programas para atender a las niñas, los niños y los jóvenes en situación de orfandad a causa del conflicto armado interno. Detallan desde la Defensoría del Pueblo que la reforma estaría enfocada en incorporar para los cerca de 9.7 millones de víctimas en el país el enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, pero también el enfoque interseccional y el enfoque de derechos de la ayuda humanitaria. Los 135.5 billones de pesos interpretados como el esfuerzo fiscal de los gobiernos nacionales desde el año 2012 hasta hoy
son insuficientes y al 2031 se requieren poco más de 252 billones de pesos, un monto que equivale, si hacemos la analogía, al 22% del presupuesto general de la nación. Tienen contemplado también que los militares sean reconocidos como víctimas y el otorgamiento de autonomía financiera a las mesas de participación efectiva de víctimas para evitar exceso de tramitología en alcaldías y gobernaciones.